La altura del emperador cambia constantemente y vamos a ver por qué. Soy Crazy Jule y hoy vamos a hablar brevemente de las 3 alturas del emperador. Sí, 3 alturas del emperador. Primero, escuchen bien esto. El emperador no tiene una altura definida por Games Workshop. En ningún lugar dice la altura del emperador. Solo podemos saberlo o tener una idea mediante determinadas mediciones o mediante determinadas descripciones. Por eso hay 3 formas de ver la altura del emperador, o al menos 3 formas en las cuales yo las veo. En primer lugar, el emperador es altura humana. Esta es la primera visión. ¿Por qué? El emperador es un perpetuo, y el emperador como perpetuo existió en la Tierra y no llamó la atención, no era un monstruo gigante, sino que básicamente era un humano y vivió, de hecho, en la época actual, 2023, cuando estoy haciendo este video. Teóricamente el emperador está con nosotros y parece una persona común y corriente. Por lo tanto, claramente el emperador en algún momento tuvo la altura de un humano convencional, tal vez 1,80 m, tal vez 1,90 m, pero digamos más o menos por esa altura. Pero recuerden que los perpetuos renacen, no pueden morir. Por lo tanto, si el emperador renace múltiples veces, que no se menciona cuántas veces renació y si es que renació, puede tener diferentes apariencias y puede tener diferentes alturas. Por lo tanto, el emperador a lo largo de miles de años puede haber renacido en cuerpos completamente diferentes, lo que nos daría alturas completamente distintas en las diferentes épocas. Pero digamos, siempre es una altura razonable acorde a la humanidad de esa época, porque recordemos que el emperador existe desde estos tiempos. Pero eso sería la primera forma de verlo, es decir, el emperador es un humano y se vio como un humano al menos en algún momento de su existencia. Pero pasemos a la segunda forma de verlo, y la segunda forma de verlo es la forma comparativa, cuando vemos al emperador en arte. Bueno, el emperador en arte aparece dibujado de varias maneras distintas, pero siempre es un poquito más alto. ¿Qué quiero decir con esto? Si aparece el emperador dibujado al lado de humanos, siempre es más alto que los humanos. Si aparece dibujado al lado de guerreros trueno, si aparece dibujado al lado de Space Marine, el emperador tiene altura mayor a la de un Space Marine. Siempre se ve más grande. Incluso cuando el emperador aparece dibujado al lado de los primarcas, se ve más grande que los primarcas. Y esto es interesante porque incluso cuando aparece dibujado al lado de Horus, o en algunas perspectivas con Horus, tiene más o menos la misma altura de Horus, y Horus teóricamente es más grande luego de haber absorbido los poderes del caos. Es decir que en la representación artística el emperador siempre se ve como alguien más grande, pero no necesariamente se muestra cuánto tiene de altura. Igual al final les voy a decir yo más o menos qué altura calculo que es, pero lo que quiero decir con esto es que en las diferentes ilustraciones del emperador siempre se lo muestra más alto que alguien o alguien con el que está el emperador, pero no necesariamente esa altura es consistente, incluso canónicamente hablando. ¿Entienden a lo que me refiero? Se lo ve al lado de un Space Marine y es más alto que el Space Marine, pero se lo ve al lado de un primarca, sin importar cuál sea ese primarca, se lo ve más alto o se lo describe como más alto desde el punto de vista canónico, lo cual nos lleva a la tercera forma de verlo y el tercer inconveniente que presenta el emperador, que es su apariencia acorde a su presencia. Pero antes, un momento, quiero agradecer muchísimo a la gente de Patreon que queda inmortalizada en cada uno de mis videos, e incentivarlos a ustedes a que vean mi Patreon en el primer link de la descripción. Entonces, la tercera forma de ver al emperador tiene que ver con su presencia y es tal vez la más relevante de todas. ¿Por qué? Porque el emperador es un ser que es percibido de manera diferente por cada una de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Al emperador se lo describe muchas veces cuando encuentra un primarca, o cuando aparece entre humanos, o cuando aparece en algún mundo, y todas esas descripciones siempre son distintas. Pero, ¿qué quiero decir con distintas? Quiero decir que, por ejemplo, el emperador cuando aparece encapuchado y aparece como un ser misterioso, de repente un primarca lo puede ver como una persona misteriosa que no sabe quién es, y no se describe su altura como algo inconmensurable o enorme, o que claramente se ve un guerrero gigantesco con una armadura dorada. No, se lo ve como un ser humano, tal vez un poquito más grande, como un guerrero, pero nada especial, no hay nada especial de esa apariencia. Sin embargo, de repente esa figura, cuando revela
revela que es el emperador, las personas que lo están viendo automáticamente empiezan a verlo como alguien más grande, como alguien enorme, como alguien que tiene una presencia tan majestuosa que parece un titán de alto. ¿Entienden a lo que me refiero? Y no solamente esto, sino que el emperador tiene esa característica. Incluso cuando habla actualmente, la gente escucha diferentes cosas del emperador. Algunos no escuchan que habla, otros escuchan que habla, otros escuchan que balbucea, e incluso cuando recuerdan las cosas que el emperador dijo, las recuerdan de formas diferentes. Y cuando recuerdan la apariencia del emperador, mucha gente lo recuerda de maneras distintas. Entonces el emperador tiene un aura que al parecer distorsiona la forma en la que cada uno de los individuos lo ven. Por lo tanto, si están dos personas mirando al emperador, tal vez las dos personas lo ven de forma diferente. Si ponemos a Roboute Guilliman y al lado tenemos un guardia de la Guardia Imperial, probablemente Roboute Guilliman vea al emperador como alguien más alto que él, pero probablemente el guardia imperial lo vea como una monstruosidad del tamaño de un titán. ¿Entienden a lo que me refiero? La apariencia del emperador depende mucho de una percepción y tal vez esto tenga que ver con su capacidad psíquica o sus cualidades pseudo divinas. Por lo tanto, en conclusión, no se puede saber exactamente cuál es la altura del emperador, además de que cada uno percibe la altura del emperador de forma diferente, que el emperador puede haber renacido y cambiado su altura en muchas ocasiones, y también hay que tener en cuenta que el emperador puede voluntariamente por su propia genética cambiar la forma de su cuerpo y de su físico, sin contar que es un científico que podría llegar a hacer eso mediante uso de algún otro tipo de ciencia que desconocemos. Y aclaro que esto no es trivial, porque yo sé que quieren una respuesta, y la respuesta para mí es, bueno, el emperador debe medir más o menos 4 metros de altura, 4 metros 20 de altura. Eso es más o menos lo que calculo que debe medir el emperador si tuviese que tirar un número o si tuviese que dibujarlo y representarlo. Pero la realidad es que la respuesta correcta es: nadie sabe cuánto mide el emperador. Esa es la respuesta correcta. Y la otra respuesta correcta es: la altura del emperador varía biológicamente y varía con la percepción psíquica de cada uno de los individuos. Y puede ser que no es la respuesta que queramos tener, realmente nos gustaría saber exactamente la altura, pero es la respuesta más canónica que puedo dar al respecto. Díganme ustedes en los comentarios qué altura pensaban que tenía el emperador. Voy a dejarles el último video que saqué sobre la altura de cada uno de los primarcas con imágenes. Se los dejo aquí mismo. Paso a retirarme. Harder Kangor y nos veremos la próxima.